¿Por qué deberíamos espaciar más nuestras comidas? Pues vamos a analizar lo que solemos hacer la mayoría de las personas. El máximo número de horas que solemos pasar entre una comida y otra o sin ingerir alimento suelen ser 2-3 horas. Se nos ha dicho siempre, ¿vale?, que tenemos que comer cada 2-3 horas porque si no, no vamos a tener energía, vamos a tener grandes bajadas, que necesitamos aportar nutrientes, etc. Y vamos a analizar, por ejemplo, qué solemos hacer la mayoría. Solemos desayunar, por ejemplo, y al cabo de 1-2 horas aproximadamente ya estamos ingiriendo algún snack, alguna pequeña pieza de fruta, con lo cual estamos dándole constantemente trabajo al aparato digestivo. Después de este snack que solemos tomar a media mañana, solemos ir a la comida. Después de la comida, al cabo de poco tiempo, ya solemos tener necesidad de incluir algo de comida, con lo cual solemos realizar una merienda y después, posteriormente, una cena si no realizamos una pequeña comida antes de cenar también. En resumen, que estamos constantemente sometiéndole a trabajo a nuestro aparato digestivo sin apenas dejarle un reposo intestinal mayor a 2-3 horas. Y ahora, ¿qué hay de cierto respecto a lo que hemos estado comentando antes, de que tenemos que comer cada 2-3 horas, que si no nos va a faltar energía, que vamos a estar cansados, apáticos? No hay nada de cierto en esto. Y vamos a poner un ejemplo, ¿vale?, con el depósito del coche. Da igual que tú el depósito del coche lo rellenes, ya sea todo de una o a lo largo del día le vayas rellenando poco a poco, que le llenes 10 litros en un momento, en otro momento del día 10 litros, en otro momento del día 10 litros. Al fin y al cabo, lo que tenemos que tener en cuenta es que al final del día tú le aportes a tu organismo los requerimientos diarios necesarios, es decir, lo que tu cuerpo necesita. Si al final del día te has asegurado de que has aportado eso, no va a haber ningún problema porque lo hayas metido en 2, 3, 4, incluso 5 comidas. Ahora, lógicamente, no lo vamos a hacer solo en una comida porque si tus requerimientos son altos, a lo mejor estamos sometiendo en muy poco tiempo a demasiado trabajo al aparato digestivo, con lo cual te va a convenir a lo mejor realizar 2-3 comidas. Ahora, si eres de las personas que tiene un requerimiento alto o le gusta, por ejemplo, frecuentar más comidas realizando desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, te voy a recomendar que al menos espacies las comidas 3 horas entre sí, para que por lo menos puedas tener ese reposo intestinal y que no puedas tener esos perjuicios que tiene de comer cada poco tiempo. Y ahora también te voy a explicar de manera sencilla por qué puedes tener la sensación de que tienes hambre cada 2-3 horas. Esto principalmente es por la sobreexposición que tenemos a los hidratos de carbono. Cuando introducimos un hidrato de carbono, sobre todo alto en azúcares, se genera un gran pico de energía. Entonces, imaginemos, yo voy al desayuno unos cereales, algo de pan y un zumo. Esto genera un gran pico de energía que al cabo de 2 horas lo que va a hacer es generar una gran bajada, generando una hipoglucemia. ¿Qué pasa cuando estamos aquí, tenemos esta gran bajada? Que tenemos esa sensación y que nuestro cuerpo nos envía señales de que necesitamos combustible, comida y sobre todo algo en forma de azúcar. ¿Para qué? Para que vayamos a tomar un snack y cuando tomemos este snack, esta energía y este azúcar vuelva a subir, notando ese subidón que después posteriormente va a tener otra bajada. Por eso, durante el día y ante esta sobreexposición a los hidratos de carbono, estamos haciendo que queramos comer cada 2-3 horas. Por eso, limitar y regular los hidratos de carbono durante el día te ayudará a que no tengamos esta necesidad de comer cada 2-3 horas. ¿Qué beneficios vamos a conseguir si tratamos de espaciar las comidas más de 2-3 horas? Es decir, mínimo 3, 4, incluso 5 horas, reduciendo la frecuencia de comidas de 5 a 3, por ejemplo. Advierto, y ya lo comentaba antes, que si realizas 5 comidas no hay ningún problema. Es más, yo pauto a muchos de mis chicas y mis chicos que realicen 5 comidas, pero tratamos siempre de espaciarlas al máximo en el tiempo. ¿Para qué? Para poder obtener beneficios como el primero y el más importante, que veas que no tienes que estar constantemente ingiriendo alimento cada 2-3 horas y que puedes, si estás saludable, perfectamente aguantar sin comer cada 2-3 horas. Segundo punto, vamos a tener una despreocupación
por la comida. ¿A cuántos os pasa que ya nos estresamos simplemente, aparte de todos los estreses que tenemos de manera externa, nos estresamos a la hora de tengo que preparar el almuerzo, tengo que preparar la comida y luego además a la hora de almorzar tengo poco tiempo, lo tengo que hacer en 10 minutos, deprisa, corriendo, esto me va a generar más estrés, no se va a asimilar correctamente. Por eso el hecho de realizar menos comidas y por ejemplo prescindir del almuerzo y la merienda nos va a ayudar a despreocuparnos, que no tengamos que preparar, con lo cual tendremos más tiempo y que luego no tengamos que hacer ese almuerzo o merienda con un estrés. ¿Qué pasa que si comemos con estrés? Pues que al final que esa comida no se va a digerir porque no está preparado, no vamos a disfrutar, incluso nos va a poder llegar a irritar a nivel estomacal. Pero ahora, si quieres realizar 5 comidas, no hay ningún tipo de problema, realizamos esta previa preparación y podemos realizar el almuerzo y la merienda sin ningún tipo de problema. Otro de los beneficios que vamos a encontrar, sobre todo a nivel digestivo, dándole ese descanso al aparato digestivo y no teniéndole que estar sometiendo a trabajo cada 2 horas, cada poco tiempo, para que tenga que movilizar diferentes ácidos para digerir, que después tenga que digerir toda la comida, vamos a facilitar que le demos un reposo intestinal y al igual que la musculatura cuando entrenamos que necesita descansar, le vendrá muy bien a nuestro intestino y a nuestro aparato digestivo que espaciemos comidas y que le demos un descanso suficiente entre una comida y otra. Y lógicamente, recordad que si mejoramos a nivel intestinal, vamos a mejorar en el resto de ámbitos, porque el intestino es como si fuese nuestro segundo, incluso nuestro primer cerebro. Si tu intestino no está bien, nada va a funcionar correctamente, al igual que a nivel mental. Si no estás bien, esto se va a reflejar completamente el intestino por esta estrecha relación que tenemos entre el intestino y el cerebro. Además, tenéis que saber que el 80% de las células inmunitarias se encuentran a nivel intestinal, con lo cual si facilitamos cualquier proceso que vaya a mejorarlo, como espaciar comidas, estaremos ganando muchísimo en salud. Cuando hablamos de espaciar comidas, no podemos dejar de lado un fenómeno llamado complejo migratorio motor. ¿Qué es? Pues un fenómeno que se activa al cabo de 3-4 horas de realizar la digestión, sobre todo en esta última parte, y esto hace referencia a que actúe como barrenderos, es decir, este complejo migratorio motor se va a encargar de que toda la suciedad, toxinas, desechos que se hayan podido crear durante la digestión, que podamos barrerlas y eliminarlas. ¿Qué ocurre si comemos cada 2-3 horas, incluso menos? Que al final no se va a poder completar ni se va a poder activar este complejo, en consecuencia imposibilitando toda esta eliminación de toxinas, residuos que se han creado por la digestión. Por ello, el hecho de espaciar comidas durante 3-4 horas, incluso más, va a hacer que este complejo se pueda activar de manera efectiva y que podamos limpiar y barrer el resto de alimentos y suciedad causados por la digestión. Por ello, si comes cada 2 horas, va a ser imposible que este fenómeno se pueda activar, trayendo problemas como sobrecrecimiento bacteriano que podamos tener a nivel intestinal, diferentes patologías, irritación, suciedad, etc. Por ello, puede ser muy interesante espaciar comidas, y si quieres ir incluso más allá, podemos espaciar más las comidas y practicar el ayuno intermitente, que al final lo que vamos a hacer es estar un número de horas, entre 12-16 horas, que es lo más cómodo, sin ingerir alimento. ¿Para qué? Para que podamos realizar una limpieza un poquito más profunda y para que podamos beneficiarnos de este reposo intestinal, de mejoras a nivel digestivo y que en consecuencia se puedan reflejar en una mejor y mayor salud. Para terminar, y a modo de resumen, muchos os preguntaréis, entonces, ¿qué es mejor? ¿Realizar 3 comidas? 5 comidas, frecuentar más, frecuentar menos? Siempre os digo que cuando hablamos de algo son en términos generales. Habrá que analizar cada persona y habrá personas que les vendrá mejor realizar 3 comidas por todo aquello de lo que hemos hablado, y habrá personas que les convendrá mejor realizar 5 comidas. Ahora, yo os voy a dar un consejo: siempre y cuando realicemos 5 comidas, vamos a tratar de espaciarlas al máximo para que se puedan activar diferentes complejos, como el complejo migratorio motor, para que nos ayude a eliminar y limpiar toda esta suciedad creada por la digestión. Y por último, como recomendación, yo os diría que la mayoría de personas realizásemos 3 comidas para que podamos obtener los beneficios que hemos visto
Hoy, que podamos despreocuparnos de la comida, que no tengamos que comer el almuerzo y la merienda deprisa y corriendo, y que sobre todo nos ayude a calmar estos momentos de ansiedad, que veamos que no tenemos que estar constantemente comiendo y que sea una organización más fácil, más sencilla y mucho más llevadera que realizar 5 comidas. Aún así, atendiendo a todos estos aspectos, tú decidirás si es mejor realizar 3 o 5 comidas. Eso sí, si realizas 5, recuerda que espaciarlas va a traer muchos beneficios y comer cada poco tiempo no los tendrá.